¿Qué tal, profesora? Nosotros somos el equipo 5 y nuestro tema es la superconductividad. Yo hoy les voy a hablar de la explicación de los antecedentes históricos de esta. Bueno, pues esta tuvo inicio el 5 de abril de 1911 por el físico y químico neerlandés Hake. Bueno, pues esto no fue así sino hasta el siglo XIX, donde se hicieron diversos experimentos para la medición de la resistencia eléctrica a muy bajas temperaturas, siendo así James Dewar el físico y químico pionero de esta. Sin embargo, la superconductividad no se descubriría sino hasta el año de 1911, donde el físico y químico neerlandés Hake hizo una medición de resistencia eléctrica hacia el mercurio, donde vio que se enfriaba tan bruscamente a menos 269 grados o 4 Kelvin, lo cual observó o lo que él esperaba era que se bajara hasta el cero absoluto. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de un ejemplo de la superconductividad y esta sería la levitación magnética de los trenes. Yo creo que a muchos nos impresiona cómo hay trenes que viajan a más de 500 kilómetros por hora. Bueno, pues esto se debe a que estos materiales dejan pasar tan sumamente bien la electricidad y sus electrones que actúan de una manera tan natural que tienen un efecto tan extraordinario. Bueno, pues esto hace que sus campos magnéticos no se repelen de una forma casi perfecta, de manera que eviten que el material no tenga un gran rozamiento. Bueno, después a continuación les voy a hablar de la licuefacción de los gases y su historia. Bueno, este proceso en el cual mediante se licuó un gas fue descubierto hasta el año de 1818 por el físico británico Michael Faraday. Bueno, pues este observó en su laboratorio que al enfriar un gas, este alcanzó una temperatura de condensación, reduciendo el calor latente de refrigeración. ¿A qué se refiere con latente? Bueno, pues una cosa que existe pero no se manifiesta a simple vista. Hasta entonces, se creía que estos gases estaban de una forma permanentemente de gas, y es que era imposible licuarlos, pero Michael Faraday observó que enfriándolos todos los gases licuados a simple pueden ser licuados. Un auténtico descubrimiento que ayudó al avance de estos procesos. Abrió la posibilidad de transporte marítimo a lugares muy remotos, manteniéndolos así las propiedades de estos combustibles. Bueno, ¿y cuáles fueron los principales gases que Michael Faraday descubrió? Bueno, pues los principales fueron el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el óxido nitroso, el etileno, el monóxido de nitrógeno y el amoníaco. Bueno, en 1869 fue donde Thomas Andrews observó un proceso continuo. Este proceso era mucho mejor que el de Michael Faraday para la licuación de estos gases. Bueno, pues en este se muestra que en esta parte de los experimentos Andrews en un diagrama advierte cómo al aumentarse la temperatura, es decir, que al moverse de hacia arriba a distintos puntos, la diferencia entre el volumen específico del gas y el líquido se anula en un punto muy crítico. Bueno, ¿y por qué los decidieron licuar? Bueno, pues estos los decidieron licuar ya que era mucho mejor llevar estos gases a miles de kilómetros a distancia sin necesidad de contar con gasoconductos o una infraestructura muy inadecuada, ya que será muy costosa y muy poca práctica. Después, ¿cuáles son los últimos 4 gases que fueron descubiertos y en qué año? Los últimos 4 gases fue el oxígeno, el argón y el nitrógeno. Bueno, pues estos fueron descubiertos en el mismo año, en 1852, por un efecto llamado Joule-Thomson. Después tenemos el helio. Este fue uno de los gases más complicados de licuar. Fue descubierto en 1908 por el físico químico Hake. Después tenemos el hidrógeno. Este fue en el año de 1935 por el físico escocés James Dewar. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. A continuación seguiría mi compañero Manuel. Gracias. La temperatura de licuefacción de los cuatro gases son: la del oxígeno es de 90.15 grados Kelvin, convertidos a Celsius da a menos 183 grados Celsius. La del nitrógeno es de 77.35 grados Kelvin, convertidos a Celsius da a menos 195.8 grados Celsius. La del hidrógeno es de 20.83 grados Kelvin, convertidos a Celsius da a menos 252.8 grados Celsius. La del helio es de 2.2 grados Kelvin, convertidos a Celsius da a menos 270 grados Celsius. El gas más difícil de licuar es el helio, ya que lleva un ciclo específico. El científico que lo pudo hacer es el científico Heiken Kamerlingh Onnes, a cabo del ciclo Thomson-Leyden. Este tiene 4 etapas. La etapa A es donde se comprime el helio. La etapa B es donde se pasa por temperaturas ambientes el gas del helio comprimido. La etapa C es donde se extrae todo el calor del helio comprimido. La etapa D es donde se almacena el helio licuado, y el helio que no se alcanza a licuar se regresa a la etapa C, ya que al regresar a su volumen anterior libera temperatura, y esta temperatura le ayuda a quitarle el calor que está en la etapa C.
La superconductividad es uno de los fenómenos más interesantes, ya que constituye la manifestación macroscópica del comportamiento cuántico de la materia. Cabe mencionarles que el estado superconductor solo se da en ciertos materiales cuando se enfrían a temperaturas generalmente muy bajas. Eso nosotros ya lo conocemos como las temperaturas críticas. El descubrimiento de la superconductividad se dio gracias al equipo de trabajo del físico holandés Henk Kamerlingh en el laboratorio Leiden en Holanda en 1911. 3 años atrás, Kamerlingh ya había podido licuar helio a una temperatura de 4.2 grados Kelvin. Esto tiene un equivalente a menos 268.9 grados Celsius, así ganándole al británico James, con quien había establecido una competencia académica para alcanzar la temperatura más baja conocida hasta ese entonces. Fue así como el 8 de abril de 1911 el equipo de trabajo de Kamerlingh logró encontrar la resistencia del mercurio cuando éste se enfría a 4.2 grados Kelvin, y ya les había mencionado el equivalente, que es menos 268.9 grados Celsius. Tiene un valor tan pequeño que es imposible medirlo. Es importante igual mencionarles que cuando Kamerlingh descubrió esto no lo nombraron superconductividad, la nombraron supraconductividad. Para verificar que la resistencia eléctrica efectivamente era cero, Kamerlingh llevó a cabo el siguiente experimento. Colocó en un recipiente helio líquido e introdujo un anillo superconductor con corriente eléctrica circulando en él. Si el anillo tuviese una resistencia diferente a cero, la corriente eléctrica en él decrecería gradualmente y el campo magnético creado por dicha corriente no cambiaría. Con el tiempo, durante todo el tiempo que transcurrió antes de que el helio líquido se evaporara, el campo magnético no presentó ningún cambio. Este experimento lo volvieron a repetir en 1950 y durante el año y medio que el anillo se tuvo en observación no hubo un cambio distinto. El resultado fue el mismo que ya se había obtenido cuando Kamerlingh había realizado este experimento. El campo magnético producido por la corriente en el anillo no cambió. Se ha dicho que este descubrimiento corrió con mucha suerte, pues el mercurio casualmente se vuelve superconductor a una temperatura cercana a la de la licuefacción del helio. Es importante mencionarles que Kamerlingh recibió un premio Nobel de Física en 1913 por sus investigaciones sobre las propiedades de la materia a bajas temperaturas que condujeron, entre otras cosas, a la producción del helio líquido. La superconductividad fue descubierta en 1911 por un físico holandés llamado Henk Kamerlingh Onnes. Onnes estaba estudiando los efectos que producían las temperaturas muy bajas en las propiedades de los metales. Trabajando en sus experimentos descubrió que el mercurio perdía toda su resistencia al flujo de electricidad cuando se enfriaba a una temperatura de aproximadamente 4 grados Kelvin. Antes de 1911 no había forma de eliminar la resistencia inherente ni siquiera en los mejores conductores. Onnes continuó sus investigaciones buscando superconductividad en otros metales. En cada caso, el material debía ser enfriado a temperaturas próximas al cero absoluto. Este enfriamiento se realizaba sumergiendo el futuro superconductor en helio líquido. Una vez que el material se había refrigerado a esa temperatura, se convertía en un superconductor. Un día, Onnes hizo pasar corriente por un superconductor al que le había dado forma de anillo, y lo mantuvo refrigerado con helio líquido. Un año después de haber retirado la fuente de electricidad del superconductor, la corriente todavía seguía fluyendo en él, sin haber disminuido. A pesar de la gran importancia que se dio a este efecto, no se desarrolló ninguna aplicación útil hasta unas décadas más tarde. Antes de saber cuál es la diferencia entre un conductor y un superconductor, primero necesitamos saber a qué se refiere la conductividad. En términos eléctricos, la conductividad es la capacidad que tienen los materiales para conducir la corriente eléctrica. Aquí otro concepto muy importante, la resistencia. Es la oposición que pone el material
ante el flujo de la corriente eléctrica. Así que se puede decir que la conductividad depende de la resistencia que tenga el material. Ahora, la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas que circula a través del medio conductor. Este puede ser líquidos, sólidos y gases. Dicha corriente es producida por el movimiento de los electrones. Estas van del lado que tiene menor potencial al que tiene mayor potencial, es decir, de negativo a positivo. Entonces, un conductor es aquel que ofrece poca resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Algunos ejemplos son el aluminio, la plata y el cobre principalmente. Y un superconductor es aquel que no opone nada de resistencia, por lo que la corriente eléctrica fluye libremente. Lo malo de esto es que necesita muy bajas temperaturas para que pueda funcionar. Anteriormente nos mencionaron el concepto de la superconductividad. Ahora veremos dos temas importantes, el efecto Meissner y la teoría BCS. Estos son los que explican el funcionamiento de los superconductores. Primero, el efecto Meissner. En 1933, Walter Meissner y Robert Ochsenfeld encontraron que al enfriar un material superconductor, el campo magnético se anula por completo dentro de este, y que las líneas del campo magnético son expulsadas del interior del material. Este efecto es una de las propiedades que definen a la superconductividad, y su descubrimiento sirvió para deducir que la superconductividad es una transición de fase, así como cuando el hielo se derrite, solo que en este caso, en vez de modificarse el aspecto, se modifica el comportamiento de los electrones. Entonces, al enfriarse el superconductor, repele el campo magnético, este rodea el material y se queda anclado. Esto crea un efecto de levitación. A continuación les mostraré un video de cómo se observa este fenómeno. Luego tenemos la teoría BCS. Esta fue propuesta en 1957 por 3 científicos, John Bardeen, Leon Cooper y Robert Schreiber. De ahí el nombre de la teoría, utilizando la inicial del apellido de cada uno. Hace un rato mencioné que solo se cambiaba el comportamiento de los electrones, pero ¿esto qué quiere decir? Bueno, a temperaturas altas, los electrones se mueven, chocan entre sí y van perdiendo energía en forma de calor, conocido como el efecto Joule. Entonces, cuando se le aplica una temperatura más baja, los electrones forman pares, conocidos como pares de Cooper, en honor a Leon Cooper. Pero, ¿que los electrones no se repelen? En efecto, se siguen repeliendo, pero se logran mantener unidos por dos cosas. La primera es que siguen en interacción con los iones positivos del material, y la segunda es por una cosa llamada fonón. Para entender qué es un fonón, nos adentraremos en la física cuántica.
centrándonos en el tema de la teoría de cuerdas, la cual dice que los átomos se encuentran atados por medio de enlaces o cuerdas que no permite que vibren o se muevan independientemente. Estas vibraciones a su vez crean modos colectivos que se mueven a través de toda la estructura cristalina del material. Y hasta ahí. En conclusión, los fonones son esas vibraciones que mantienen unidos a los electrones, aproximadamente a una separación de 100 nanómetros. Entonces, con estas dos cosas, los electrones tienen una fuerza de atracción neta. No se pegan completamente, pero se mantienen en un mismo sistema. Entonces todo esto a su vez está en algo llamado bosón. Regresando a la teoría de cuerdas, un bosón se puede interpretar como una cuerda completamente cerrada, formando así una partícula con un spin entero. Entonces, todas estas se encuentran alrededor de todo el material, formando así el estado superconductor, que eran los que les mencionaba de la transición de fase. Buenas tardes, yo voy a hablar de la clasificación de los superconductores. Esta la vamos a dividir en 4 partes, por su temperatura, por su composición, por la teoría BCS y la teoría Meissner. Empezaremos por su temperatura. En 1986, Müller y Bednorz descubrieron una familia cuya temperatura crítica era sobresaliente a todos los anteriores. En pocos años empezaron a descubrir compuestos cuya temperatura estaba cerca de los 140 grados Kelvin, es decir, menos 133.15 grados centígrados. A este nuevo tipo de materiales se les empezó a llamar como superconductores de alta temperatura. Un superconductor se considera de alta temperatura cuando su temperatura sobrepasa los 30 grados Kelvin, o bien menos 243.25 grados centígrados, que es el límite teórico de los superconductores clásicos. Pero los de mayor importancia son aquellos que sobrepasan los 77 grados Kelvin, menos 196.15 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del nitrógeno, material fácilmente asequible en la naturaleza y licuable a bajo costo. Los superconductores a baja temperatura son aquellos que no sobrepasan los 77 grados Kelvin, o bien menos 196.15 grados centígrados. La razón por la que se suele tomar dicha temperatura está en la facilidad con la que podemos enfriar nuestro material, ya que por encima de los 77 grados Kelvin, menos 196.15 grados centígrados, podemos utilizar métodos de enfriado de bajo costo, como el nitrógeno líquido, en lugar del helio líquido. Continuamos por su composición, que empezaremos con elementos puros. Si bien no todos los elementos puros alcanzan el estado superconductor, la mayoría de los superconductores que son elementos puros son de tipo 1, con la excepción del nibio, el tecnecio, el vanadio y algunas estructuras de carbono. Continuamos con las aleaciones, como por ejemplo el nibio titanio, cuya propiedad superconductora se descubrió en 1962, el oro indio, el cual se descubrió en 1997, y la aleación de uranio, rodio y germanio, el cual se descubrió en el 2005. Proseguimos con los superconductores orgánicos, estructuras de carbono. Puesto que están compuestos únicamente por átomos de carbono, técnicamente se podían considerar entre los elementos puros, pero al no ser metales, los tomaron como un grupo aparte. Nótese que algunas estructuras de carbono, como el grafito, no son superconductoras. Por último, tenemos las cerámicas, el grupo YbCO, conocido por sus siglas inglesas por óxidos de itrio, bario y cobre. Son los superconductores de alta temperatura más conocidos, que son de 95 grados Kelvin. Proseguimos por la teoría BCS. Esta se va a dividir en convencionales y no convencionales. Esta ya se explicó anteriormente. Los convencionales son aquellos superconductores donde los electrones forman pares de Cooper, intercambiando un fonón. Los no convencionales se caracterizan por presentar una fuerte repulsión entre los electrones y una gran variedad de fases cuánticas,
algunas de las cuales aún no están bien identificadas. Por último, tenemos el efecto Meissner. Este se va a dividir en dos tipos. Tipo 1. Los superconductores de tipo 1 son metales o elementos puros que representan una exclusión de flujo completa y que tienen valores de temperatura crítica cercanos al cero absoluto, así como valores bajos de campo magnético crítico y densidad de corriente crítica, es decir, son diamagnetos ideales, siempre y cuando no se sobrepase ese punto crítico. Obviamente, este es distinto para cada superconductor. En caso de que se llegue a superar alguno de esos tres, este va a perder su propiedad superconductora. Estos suelen ser llamados superconductores ideales o suaves. Por último, tenemos el tipo 2. Los superconductores de tipo 2 generalmente son aleaciones o metales de transición. Estos materiales pueden permitir la introducción del campo magnético y simultáneamente seguir siendo superconductores. Los parámetros de temperatura, campo magnético y densidad de corriente críticos se presentan en dos etapas. Por debajo del HC1, el material se comportará como un elemento de tipo 1, pero al ir aumentando la fuerza del campo, el flujo empieza a penetrar el material de campo y al llegar al segundo valor crítico perderá las propiedades superconductivas. Tenemos una gráfica en la cual se muestra la diferencia de comportamientos de flujo magnético. En una se va a encontrar el tipo 1, el cual solo tiene un valor y al ser sobrepasado, como anteriormente había dicho, este va a perder sus propiedades superconductoras. En el tipo 2 vamos a encontrar dos valores, entre los cuales puede haber un flujo en su interior y seguir siendo superconductor. Con esto finalizaríamos lo que es la clasificación de superconductores. Los superconductores tienen numerosas aplicaciones gracias a sus propiedades. Actualmente, los imanes más potentes están hechos con bobinas con cables superconductores. Estos imanes son utilizados en instalaciones científicas para lo que son los aceleradores de partículas, y en la medicina se usan en los aparatos de resonancia magnética nuclear. También, estos imanes son un componente muy importante para los generadores, los que convierten la energía mecánica en eléctrica, como lo son los generadores eólicos e hidráulicos. El uso de estos imanes disminuye las pérdidas mecánicas en la producción de energías alternativas, y también esto es favorable para el diseño de los motores, ya que reducen mucho sus dimensiones y el peso del motor. Otras aplicaciones que también se le pueden dar, que están todavía en desarrollo, son para los temas de la eficiencia energética y el transporte. Más adelante les hablaremos un poco acerca de esto. A continuación yo les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de la superconductividad. Entre las ventajas tenemos la transformación de la red eléctrica. Los materiales superconductores nos ofrecen alambres y cables con menos pérdidas que mejoran considerablemente la eficiencia y la fiabilidad de la red eléctrica. Existen planes para sustituir esta red eléctrica en el año 2030 por una red de energía superconductora, misma que ocuparía mucho menos espacio y sería enterrada en el suelo, algo completamente diferente a las líneas de cuadrícula que tenemos hoy en día. Otra de las ventajas es la mejora de telecomunicaciones de banda ancha. La tecnología de banda ancha opera muchísimo mejor a frecuencias de gigahercios, lo que la hace más útil y eficiente para la telefonía celular. Mismas frecuencias son sumamente difíciles de conseguir por medio de semiconductores. Sin embargo, se ha logrado gracias a un receptor basado exclusivamente en superconductores. Finalmente, otra de las ventajas que nos aporta la superconductividad es en el diagnóstico médico. Y esto es porque las imágenes de resonancia magnética usan poderosos imanes superconductores para producir uniformes y grandes campos magnéticos en el interior del cuerpo de los pacientes.
Esta tecnología es superior a la de los rayos X. Prueba de ello está en que Paul Leatherfull y Sir Peter Mansfield fueron galardonados en el año 2003 con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina gracias al descubrimiento de la resonancia magnética. En cuanto a las desventajas, hay una sumamente importante que es la temperatura crítica. Como bien sabemos, los materiales superconductores solo superconducen por debajo de una temperatura propia de cada material, a la que se le denomina temperatura crítica. Actualmente, los superconductores más conocidos y utilizados se someten a temperaturas muy por debajo de los 77 grados Kelvin, que es la temperatura del nitrógeno líquido, por lo que mantenerlos por debajo de esta temperatura implica tecnología criogénica con costos muy elevados. Es por ello que los investigadores se mantienen trabajando en el desarrollo de un diseño de superconductores que puedan operar a temperatura ambiente. Yo también les voy a hablar acerca de los avances para el futuro que tiene que ofrecer la superconductividad. Entre ellos está el tren de levitación. Como bien sabemos, los medios de transporte que utilizamos actualmente son una fuente principal de contaminación, por lo que el tren de levitación podría ser una respuesta ante esta problemática y que nos podría beneficiar ampliamente. Después de varios años de prueba, en Japón ya se está construyendo la primera línea de tren de levitación basada en imanes superconductores. Esta línea de tren de levitación planea unir Osaka y Tokio y alcanzar velocidades hasta 600 km por hora. Otro de los aportes que nos puede hacer o de los avances para el futuro que tiene la superconductividad en la electrónica es el primer avión eléctrico. Y también están los motores superconductores de barcos que anteriormente ya han probado su viabilidad y en el desarrollo del primer prototipo de motor superconductor para aviones de uso civil. En la producción de energía también podría ser de suma utilidad la superconductividad. Los aerogeneradores aprovechan el menor tamaño de los generadores superconductores. Recientemente en Europa se ha probado con éxito la sustitución de la turbina comercial por una superconductora. Entre los avances que ya tenemos actualmente está el primer generador eléctrico superconductor para molinos eólicos de mediana potencia. Este proyecto fue por investigadores de la CSIC y de la empresa Gamesa. Los materiales superconductores simplifican el sistema y lo hacen más fiable y eficiente. Como ya lo había mencionado anteriormente, los superconductores son muy prometedores en el campo o en el área de la producción y generación de energía. Esto gracias al uso de imanes en turbinas superconductoras que ayudan y disminuyen el peso, las dimensiones y las pérdidas de calor en generadores eléctricos. Probablemente la próxima década sea testigo de los avances en aplicaciones de materiales superconductores para un futuro más limpio.